Hola a todos. En esta Flipped Classroom vamos a hablar de la época napoleónica, un tema bastante interesante por las repercusiones que tuvo para la historia posterior de Europa. Napoleón pasó a primer plano en Francia, en su sistema político, cuando el 18 Brumario, dentro del nuevo calendario revolucionario francés, en pleno mes de noviembre de 1799, dio un golpe de Estado y acabó con lo que entonces se llamaba el régimen del Directorio. Aconsejado por el abad de Sieyes, al que ya vimos en los primeros momentos de la Revolución escribiendo aquel folleto que comentamos, que es el Tercer Estado, decidió implantar un régimen nuevo, siguiendo el modelo de la antigua Roma, de la antigua República Romana, al que llamó consulado. Y para disimular sus auténticas ambiciones, que eran las de convertirse en un nuevo monarca de ideales revolucionarios, estableció un consulado de 3 cónsules, el mismo, Sieyes y un personaje menor llamado Ducos. Pero ya al año siguiente se nombró cónsul vitalicio y, al retirarse progresivamente Ducos y el propio Sieyes de la política, terminó por ser el cónsul único. Este nuevo régimen tenía que dotarse de leyes, de una legislación y de una estructura diferente a lo que había. Así que Napoleón hizo una gran obra en este sentido. Creó una nueva constitución, que era más de estilo liberal conservador, limitaba la soberanía nacional y no establecía una clara separación de poderes, lo que ya daba una intención clara de lo que pretendía, y sobre todo estableció un nuevo código civil muy moderno para entonces, que luego fue imitado por muchos países y quedó como el modelo a seguir, un banco central, cosa que también era bastante moderna, el Banco de Francia, y un sistema de educación pública en el cual, en principio, había laicismo, aunque luego, después de llegar a un acuerdo con la Iglesia, terminó por también darle un papel a la religión. Recuperó el puesto dirigente de la nobleza, pero una nueva nobleza que él creó, ennobleciendo a funcionarios, generales, colaboradores, según sus méritos, es lo que se llamó la meritocracia, y en definitiva creó un nuevo estilo de monarquía que nos puede recordar a las absolutistas en cuanto a los poderes exorbitantes que él asumió, pero que en el fondo no lo era del todo, y que en algunos casos aún heredaba valores de la Revolución Francesa. Como veis, un híbrido bastante extraño. El consulado duró 5 años, durante los cuales fue haciendo estas medidas que hemos dicho. En 1804, sintiéndose ya todopoderoso, se atrevió a coronarse emperador. Para ello convenció al papa de esa época, Pío VII, y en Notre Dame hizo una ceremonia tremenda en la que, un gesto más propio de su carácter orgulloso, acabó cogiendo la corona él mismo y autocoronándose, no dejando que fuera el papa el que se la pusiera sobre la cabeza. Este imperio, como veis, es un imperio poco contradictorio. Moderno en algunos aspectos, bastante conservador en otros. Un imperio con nueva legislación, ya hemos hablado de parte de ella, aquí podéis ver también el resto, por ejemplo, un código penal, un código de comercio, una nueva división territorial en la que las provincias, llamadas departamentos, estarían controladas por una especie de funcionarios llamados prefectos, que pueden recordar en parte a los intendentes de los que hablamos en la España borbónica, y sobre todo reformas en el sistema de impuestos y en el sistema educativo. En el fondo, sus ideas eran liberales, sobre todo en economía, pero más bien conservadoras en lo político. Aquí podéis ver el famoso cuadro hecho por el pintor neoclásico David, que os comentaba, una parte de él porque es un cuadro enorme que abarcaría pues toda la pared de una clase, para que os hagáis una idea, en el que se ve coronándose a sí mismo con el Papa sentado, poco cari acontecido y dándole una bendición muy desganada, como podéis ver. Que es un monarca en parte heredero de aquellos absolutistas del siglo XVII lo podéis comprobar analizando comparativamente este retrato de Luis XIV, que ya conocéis bien, y el propio retrato de Napoleón, que está a su izquierda, viendo la simbología, viendo todos los elementos de los que se rodea, que recuerdan mucho a los de un monarca del antiguo régimen, en cuanto a cetro, corona, trono, etcétera, etcétera. Pero lo que más nos interesa en este tema es ver cómo fue creando
no solo un imperio sobre el papel, sino también un imperio en la práctica, con un enorme territorio asimilado a la propia Francia y otro aún mayor de países que va convirtiendo a la fuerza en general en aliados o títeres. Holanda, norte de Alemania, oeste y norte de Italia, la actual Croacia, incluso Cataluña, cayeron en sus manos en sucesivos conflictos bélicos y fueron asimilados al Imperio francés. Pero además impuso a sus parientes o generales como nuevos reyes de países como España, el Ducado de Varsovia, el Reino de Nápoles, echando por tanto a los Borbones, de donde gobernaban, o el recién creado por él Reino de Italia, en la parte noreste, incluida Venecia, y con muchos estados alemanes, los reinos de Westfalia o la Confederación del Rin. Hermanos como Jerónimo, José o Eugenio fueron puestos en el trono de estos países. Todo esto a partir de 1805, guerreando contra una coalición de estados entre la que destacaban Austria, el Reino Unido, Rusia y Prusia, a los que hasta 1808 fue derrotando una y otra vez y sometiendo, con excepción del Reino Unido, que le venció sorprendentemente en la batalla naval de Trafalgar en 1805, haciendo así imposible su derrota. Napoleón, frustrado por esto, decidió someter al Reino Unido a un bloqueo comercial y obligó a todos los territorios europeos que controlaba directa o indirectamente a no comerciar con los ingleses desde 1806. Es lo que se llamó, como veis en el mapa, el bloqueo continental, que a partir de 1811 se hace casi total, aunque un territorio como Portugal, mientras no cayó en poder de Napoleón, rompió este bloqueo y comerció con el Reino Unido, por no hablar del contrabando que territorios en teoría en manos francesas hicieron con los ingleses. Después de victorias, como algunas que veis en este mapa, Austerlitz sobre todo en 1805 contra los austriacos, Jena en 1806 contra los prusianos, Friedland en 1807 contra los rusos, fue haciendo tratados de paz con sus enemigos y convirtiéndolos en aliados a la fuerza. Hablamos de Prusia, Austria e incluso Rusia, y se casó con una princesa austriaca, pero quedaba Gran Bretaña. Napoleón, intentando obligar a Portugal a someterse a sus intenciones y de paso quedándose con España, en 1808 traicionó su acuerdo con Carlos IV, rey de España, y en supuesto camino hacia Portugal, sus tropas realmente se quedaron en España, forzando, además él, la deposición de tanto Carlos IV como su hijo, Fernando, y que le dieran los derechos del trono español a José Bonaparte, hermano del propio Napoleón. Esto provocó una guerra de independencia en España, un estallido de cólera popular, una formación de guerrillas y una resistencia encarnizada a los franceses con la que él no contaba, y que le mantuvo entretenido durante 4 años y debilitó fuertemente a sus ejércitos, a pesar de que en principio venció a los españoles y solo Gibraltar resistió. Demasiado orgulloso y demasiado megalómano, Napoleón no aprendió de este error en España y afrontó en 1812 la campaña de Rusia, que fue su error. Le deberían haber servido de aviso derrotas como Bailén en 1808 o el propio Trafalgar en 1805 para ver que no era realmente tan invencible como creía, cuando quita para considerarle un gran estratega y un maestro en la renovación del arte de la guerra, haciendo que sus ejércitos manejaran como nadie el movimiento de la caballería, el engaño al adversario o un uso inteligente de la infantería. Pero la campaña de Rusia fue la que le mató, porque no la afrontó con los suficientes víveres ni sobre todo equipamiento para lo que es el invierno ruso. Ya sabéis que es terrible. Así que avanzó al principio alegremente por todo lo que es el oeste de Rusia, sin encontrarse una resistencia suficiente de sus enemigos, que hicieron una estrategia bastante inteligente de guerrillas, retiradas tácticas y tierra quemada, sobre todo, que fue lo que acabó de hundir al ejército napoleónico, no encontrar nada útil por donde pasaban. La propia Moscú fue incendiada por los rusos, que la vaciaron de gente. Así que cuando le llegó el invierno en Moscú,
vio que no había nada que hacer allí y decidió una retirada que aún fue más desastrosa, ya que por el camino, entre el frío, la enfermedad, el hambre y los ataques rusos, que ahora sí aprovechaban su debilidad, derrotándole, perdió prácticamente a todo el enorme ejército con el que había iniciado esta campaña, y al que habían llamado pomposamente la Gran Armée, el Gran Ejército. Cientos de miles de hombres que quedaron reducidos a la 10ª parte. Algunos calculan que incluso llegó a ir casi 1.000.000 de hombres, de los que no volvieron, ya digo, que ni un tercio. El fracaso en Rusia y la definitiva derrota en España, con cuyo rey Fernando VII tiene que firmar la paz y devolverle el trono en 1813, permitiendo que volviera en el 14, ya prácticamente le puso a la defensiva. Esto aprovecharon sus enemigos, Reino Unido, Austria, Prusia y Rusia, para atacarle definitivamente y derrotarle en la batalla de Leipzig, también llamada Batalla de las Naciones, entrando en Francia y obligándole en el año 14 a su rendición. Napoleón fue desterrado a la isla de Elba y se repuso en Francia a los Borbones en la piel de Luis XVIII, pariente del ejecutado Luis XVI, con lo cual parecía que volvía otra vez el antiguo régimen. Luis XVIII pronto se hizo impopular, a pesar de todo mucha gente añoraba a Napoleón, y él, estando en Elba, que podéis ver señalada ahí en el mapa donde queda, empezó a conspirar para volver. Tampoco por lo que se ve, sus guardianes fueron muy eficaces allí, y consiguió, en primavera de 1815, volver en secreto a Francia, inmediatamente ponerse al frente de un ejército que se formó sobre la marcha, y, ante la huida cobarde de Luis XVIII, llegar a París y volverse a coronar emperador. Es lo que se llama el Imperio de los 100 días, una restauración en toda la regla de su imperio, que como podéis comprender, los aliados que se habían formado contra él rápidamente intentaron atajar, formando un nuevo gran ejército que se le enfrentó en Bélgica, en Waterloo, en junio, en donde, después de muchas horas de batalla inciertas en las que parecía que podía ganar, finalmente fue derrotado y así se hundió definitivamente su imperio y tuvo que rendirse y pedir ya la paz definitiva. Esta vez sus enemigos se aseguraron de que no volviera. Le desterraron a una isla en medio del Atlántico, frente a las costas de África, como veis, Santa Elena, de donde ya nunca volvió, muriendo 6 años después, quizá envenenado, quizá no, porque se encontró arsénico en los restos de su cabello cuando fueron analizados. El caso es que el imperio napoleónico, aparte de suponer un cataclismo en toda Europa, extendió las ideas revolucionarias y levantó sin querer una oleada de nacionalismo en territorios que hasta entonces no habían tenido tal cosa, como España o los territorios alemanes, polacos, italianos, donde luego, en la primera mitad del siglo XIX, ese nacionalismo va a dar lugar a revoluciones y a movimientos, a veces de tipo liberal, a veces de tipo conservador, que van a provocar mucha inestabilidad. De la herencia napoleónica también podemos hablar en cuanto a la legislación, el Código Civil y la nueva división en provincias de Francia. Así que, dejando aparte sus guerras y batallas, hay que reconocer que Napoleón dejó bastante a la posteridad. Espero que os haya sido útil.